Mis hermanos, vamos ahora a preparar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro oído atento a la palabra de Dios en esta mañana con nuestro hermano pastor. Hermano pastor, pase usted. Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran? ¿Contentos? ¿Listos para recibir la palabra de Dios? La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual, ¿verdad? Es el que nos va mostrando el camino. Decimos que Jesucristo es nuestra luz, nuestra lámpara, nuestros pies, lumbrera nuestro camino, y Él lo hace por medio de su palabra. En su palabra tenemos lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y mientras nos ajustemos a ella, mientras nos ciñamos a obedecerla, sabemos que estamos en las manos del Señor, en buenas manos, y nuestra vida va segura en sus benditas manos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro a los Efesios. Vamos a continuar ahí, ¿verdad? Para los que no estuvieron en la escuela dominical, les animamos a estar allá, ¿verdad? Hemos aprendido muchas cosas en la mañana, ¿verdad?, que van a complementar lo que vamos a estudiar hoy en el mensaje. El libro a los Efesios es un libro que Pablo lo escribió estando encarcelado. Y estando ahí encarcelado, él pudo escribir esta carta para los hermanos que vivían en Éfeso, una carta que contiene muchas verdades doctrinales, pero que también habla de muchas aplicaciones para la vida práctica de estas mismas verdades. No solamente debemos conocer la doctrina, sino que debemos dejar que la palabra de Dios transforme nuestras vidas y que el conocimiento doctrinal vaya reflejándose en nuestra conducta. Esto es el objetivo de Dios, esto es lo que Dios demanda de nosotros. Y para que podamos comprender, ¿verdad?, lo que vamos a estudiar, vamos a estudiar hoy en Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 20, en un pasaje que sin duda ya muchos de nosotros hemos leído en varias ocasiones. La conocemos como la armadura de Dios, a este pasaje, ¿verdad?, lo conocemos como la armadura de Dios, y cada vez que lo estudiamos, Dios nos muestra algo más, ¿verdad?, nos enseña algo más respecto a esto. Sabemos que como hijos de Dios estamos en una lucha, es una lucha constante que se va dando día tras día. Muchas veces nosotros no estamos apercibidos de ello, muchas veces no nos damos cuenta de que estamos en una lucha, y cuando no nos damos cuenta, pues resulta que es cuando estamos vencidos, ¿verdad? Porque cuando no nos damos cuenta que la vida cristiana realmente es un combate, es una lucha que se va librando diariamente, entonces realmente estamos vencidos, no sabemos contra quién luchar, no sabemos si realmente vamos siguiendo la voluntad de Dios y estamos fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando empezamos a darnos cuenta de que la vida cristiana es una lucha, es cuando estamos escudriñando la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Cuando queremos ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios, nos empezamos a dar cuenta que hay una verdadera lucha alrededor de nosotros. Y en esta lucha tenemos que lucharla conforme a los parámetros que Dios nos ha dado. Si no sabemos cuáles son los parámetros que Dios nos ha dado, pues no sabemos cómo lucharla, no sabemos cómo efectuar este combate. Entonces hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos dice aquí cómo se libra la batalla que cada uno de nosotros como creyentes debemos luchar. Y para esto, ¿verdad?, vamos a Efesios 6, del versículo 10 en adelante, y un poco del contexto. Recordemos otra vez, Éfeso era un puerto, un lugar donde llegaban muchos barcos de diferentes partes del mundo, donde había mucho comercio, había mucha riqueza allá en Éfeso, pero no solamente Éfeso era caracterizado porque era un puerto, también era muy famoso porque en ese lugar estaba el templo a la diosa Diana. Era una de los considerados 7 maravillas del mundo, era el templo a la diosa Diana de Éfeso. Diana era considerada la guardiana de Éfeso, y este culto a la diosa Diana era muy popular en esa parte del Imperio Romano, a tal grado de que cuando se celebraban sus fiestas, pues mucha gente acudía ahí. Usted habrá recordado que allá en el libro a los Hechos se habla de que había inclusive un gremio de los plateros que se encargaban de hacer estatuillas, ¿verdad?, del templo de Diana, y venderlos cada vez que había, pues lo que vemos el día de hoy,
Por ejemplo, como el 12 de diciembre, que hay peregrinaciones en honor a la Virgen de Guadalupe. Pero eso se hacía también en los tiempos de Diana, de Éfeso. Llegaba mucha gente allí y pues los plateros hacían sus negocios. Ahora vendían muchos templecillos de Diana, réplicas, y pues les iba muy bien económicamente. Ahora, espiritualmente hablando, Éfeso se encontraba en la oscuridad total. Es decir, Satanás había logrado por medio de sus planes. Satanás, recuerde usted, es un enemigo vencido. El Señor Jesucristo lo venció en la cruz, pero sigue teniendo una astucia y una inteligencia sobrenatural. Recuérdelo, ningún ser humano, ninguno de nosotros, por nosotros mismos, sin Jesucristo, ningún ser humano puede igualar la astucia de Satanás. Y Satanás utiliza su astucia para engañar al ser humano. Y desgraciadamente dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Satanás ha creado, o más bien ha elaborado un plan, pero así minuciosamente detallado, en donde el hombre está alejado de Dios, siguiendo muchas corrientes, muchos pensamientos, muchas ideas que al hombre le parecen buenas, pero que la va llevando a la destrucción. Va permitiendo que el hombre esté controlado por el pecado, y ya sabemos que la paga del pecado siempre va a ser muerte, y cuando esto ocurre, el ser humano va caminando rumbo hacia su destrucción. Ahora, viene el evangelio allá a Éfeso. Éfeso, a propósito, también allá en Éfeso se practicaban mucho las artes ocultas. Había muchos practicantes de brujería allá en Éfeso, así que era una ciudad que estaba por todos lados, desde todo punto de vista corrompido. Estaba corrompido en el ámbito espiritual, era pura oscuridad. Había brujería, había mucha inmoralidad sexual, había mucha idolatría, todo eso estaba ahí lleno Éfeso. Pero llega Pablo y empieza a predicar la luz del evangelio. Empieza a predicar lo que es la voluntad de Dios para las personas, y se empiezan a convertir a Cristo. Una vez que se convierten a Cristo, en la escuela dominical estábamos hablando que la palabra de Dios es de una moralidad extrema, absoluta. Nos empieza a decir cómo debemos vivir nuestra vida. Nos empieza a corregir los caminos que tenemos desviados. Y a medida que nosotros vamos ajustándonos a la palabra de Dios, pues vamos aprobando y vamos viendo que la voluntad de Dios es lo que realmente debemos de hacer. Pero eso es hasta que vamos nosotros experimentando la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces los caminos desviados los vamos corrigiendo por medio de la acción de la palabra de Dios, y nuestra vida va apartándose del mal. A medida que nos apartamos del mal, nuestra vida empieza a encontrar el verdadero sentido para el cual Dios nos creó. Y esto es algo que Satanás no puede tolerar o no quiere tolerar. Él empieza a sembrar enseguida, y recuerde, usted tiene muchos planes, tiene muchas ideas, muchas maquinaciones, nos dice Pablo, que son las maquinaciones de Satanás, son planes estratégicamente bien elaborados con el propósito de que el hombre se aleje de Dios. Y así, cuando penetra el evangelio con la luz de Jesucristo, inmediatamente Satanás hace sus maquinaciones y empieza a tratar de distorsionar el evangelio. Esas son las maquinaciones que Satanás hace dentro de las iglesias. Empieza a sembrar en la mente de las personas ideas falsas acerca de Dios. Empieza a tratar de que los que enseñan distorsionen la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener todavía a la gente cautiva en el pecado. Ese es el propósito de Satanás. Y entonces, Pablo sabía esto, ¿verdad? Allá en el libro de Éfeso, no lo busque ahora, allá en su casa lo puede buscar, perdón, en el libro de Hechos, en el capítulo 20, cuando Pablo se iba ya a quitar de la región de Éfeso, que ya no iba a volver a regresar para allá, dice la Biblia que reunió a todos los ancianos, y ahí les dijo, ¿saben qué? Yo ya me voy a ir de aquí, necesito ir a predicar el evangelio en otras regiones, pero ustedes, los obispos, los ancianos, miren bien por el rebaño del Señor. Es decir, cuiden bien el rebaño del Señor. ¿Por qué? Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño.
Eso es algo terrible, ¿verdad? Cuando los lobos rapaces vienen con sus falsas enseñanzas, con sus ideas distorsionadas, con todo lo que ya hemos aprendido en otras ocasiones de las distorsiones del Evangelio, pues esos buscan destruir el rebaño. Pero no quedó todo ahí, sino que Pablo lanza otra advertencia aún más pavorosa. Dice, y yo sé que aún entre vosotros o de vosotros mismos se van a levantar hombres que van a hablar cosas malas. Es decir, que van a distorsionar la verdad del Evangelio. Y así van a querer enseñar la palabra de Dios. Tengan mucho cuidado. Y Pablo se va, ¿verdad? Dejando allá este encargo, allá a la iglesia de Éfeso, a los ancianos, para que ellos siguieran con la sana doctrina. Entonces, todo esto, Pablo ya sabía cómo Satanás opera. Satanás opera a nivel de la mente. Satanás empieza a sembrar ideas que van contrario a la palabra de Dios. Y esto ahí mismo en el libro a los Efesios, ahí lo puede usted encontrar. Si quiere ir un poquito más atrás, en el capítulo 2, se va a dar cuenta cómo opera Satanás. Efesios capítulo 2, le voy a dar lectura para que usted se dé cuenta. Dice así, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Fíjese, la corriente de este mundo. O sea que este mundo, este sistema mundial tiene una corriente de inmoralidad, una corriente de idolatría, una corriente de desechar a Dios de su vida, una corriente que no teme para nada las cosas sagradas de Dios. Esa es la corriente de este mundo. Y dice ahí, conforme, o sea que está elaborada de acuerdo a los planes y a las estrategias ¿de quién? Del príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Dice, el espíritu que ahora opera, es decir, está trabajando en los hijos de desobediencia. Es decir, siembra sus corrientes, sus ideas, sus planes, sus estrategias en la mente de los hijos de desobediencia, de los que andan fuera de la voluntad de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Fíjese cómo opera. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Ira de quién? Ira de Dios. Bajo la ira de Dios. Lo mismo que los demás. ¿Se dan cuenta cómo opera Satanás? ¿A qué nivel opera? Aquí. Por eso en la mañana nosotros escuchábamos que ni fornicación, ni inmundicia, ni avaricia, dice ahí, ni siquiera se nombre entre vosotros. Porque eso entra a nuestra mente. Y si dejamos que vaya penetrando en nuestra mente, nos contamina. Satanás sabe muy bien eso. Y Dios también lo sabe. Por eso habla aquí en la Escritura que la palabra de Dios es la que debe llenar siempre nuestra mentalidad, nuestra mente. Debemos saturarnos de la palabra, debemos estar en la palabra meditando constantemente de día y noche, porque entonces eso permitirá que nuestra mente esté limpia de todas esas contaminaciones que entran allá. Entonces, eso es lo que Dios nos dice ahí. Y entonces, cuando volvamos ahora al capítulo 6, versículo 10, Pablo conocía todas estas cosas. Y sabía cómo la iglesia en Éfeso estaba bajo ataque continuo de Satanás. ¿Recuerda usted? Había una corriente de ese mundo, que es lo que acabamos de leer en el capítulo 2. Éfeso era considerada la adoradora de la diosa Diana. La diosa Diana era la diosa de la fertilidad. La diosa de la fertilidad era adorada bajo todo exceso sexual. En otras palabras, en Éfeso no había restricciones sexuales. Todo lo sexual era permitido. Todos los que querían hacer inmoralidad sexual solamente podían disfrazarlos diciendo, pues voy a adorar a Diana de los Efesios, y ahí vivían ellos haciendo todo lo sexual. La Biblia nos enseña que fuimos creados por Dios como seres sexuales, sí, pero para ejecutar esa sexualidad dentro de las reglas que Dios nos da. Solamente. No hay otra manera para ello, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Satanás hace? Empieza a sembrar a nuestra mente. No te creas mucho a Dios. No te preocupes. Acuérdate que es amor. Y Dios todo lo que es de amor lo bendice.
Y empiezan a llegar a la mente todas esas ideas que Satanás elabora, muy sutiles, pero muy fuertes, porque recuerde usted que Satanás es muy astuto, que empiezan a distorsionar la palabra de Dios, que empiezan a dejar fuera de la mente, aquí, porque aquí estamos hablando de creyentes, aquí ya no estamos hablando de incrédulos. El incrédulo va a vivir así, recuerde que ya lo hablamos, el incrédulo está bajo su naturaleza natural o animal y vive dando rienda suelta a sus pasiones, pero el Hijo de Dios ya no. El Hijo de Dios está llamado a vivir en pureza y en santidad. Otra vez le digo, si no vino a la escuela dominical se lo perdió, hermano. En la escuela dominical nos enseñó cómo Dios demanda de sus hijos pureza. Y no solamente lo demanda, sino que es el placer de sus hijos vivir en pureza. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, dentro de esta vida en Éfeso, recuerde usted, la iglesia en Éfeso estaba bombardeada por un medio ambiente de inmoralidad. No, pues, hombre, tú eres muy santurrón, tú eres muy legalista, tú eres muy religioso, le decían a los creyentes en Éfeso. No, pues a lo mejor sí, yo soy muy santurrón y no me estoy ajustando al ambiente, porque el ambiente, pues todo lo hacen. ¿Y por qué nos dirá la palabra de Dios que pues a lo mejor la estoy malinterpretando? Y sí se puede. Y dentro de la iglesia quería empezar a entrar ese pensamiento. El día de hoy, eso es común en las iglesias. Usted puede ver en las iglesias que no se sigue ya la línea de Dios, pero las iglesias verdaderas todavía siguen en esa línea. Recuerde usted que a los creyentes, si usted estudia la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que a los creyentes desde el principio fueron llamados intolerantes, fueron llamados antisociales, fueron llamados gente que no era aceptada en la sociedad porque no querían participar de los cultos idolátricos y participar en las inmoralidades que la gente quería. Ellos se retenían, no iban, se refrenaban y por eso eran perseguidos. Solamente basta con leer la historia de la iglesia y se da uno cuenta de cómo los cristianos sufrieron por causa de su fe, por no abandonar la moralidad que Dios dice en su palabra. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Por eso Pablo les dice aquí en el versículo 10, vamos a ir leyendo aquí, y si usted se acuerda del canto que acabamos de entonar, a combatir. Jesucristo nos llama a combatir, pero de esta manera. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿cómo nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza? No es por ningún acto místico, es solamente por estar escudriñando su palabra, por estar en oración. Nos vamos, mientras usted se satura de su palabra, más santidad quiere usted tener, más vida moral quiere usted vivir, menos quiere pecar, más quiere estar cerca de Dios, mientras usted está saturado de su palabra. El problema es cuando dejamos de estudiar la palabra de Dios, cuando dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces nuestra vida espiritual empieza a flaquear. Nuestros argumentos o nuestras convicciones empiezan a debilitarse. Empezamos a aceptar lo que Dios no acepta. Empezamos a vivir conforme a lo que Dios no demanda. Pero no es que Dios rebaje sus normas, sino que los que nos rebajamos somos nosotros. ¿Por qué? Porque dejamos de alimentarnos, dejamos de prepararnos para la batalla, dejamos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que ocurre realmente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos los cristianos? Tener vidas vibrantes, pegadas al poder de Jesucristo, pegadas a su palabra, que nos haga estar encendidos todo el tiempo, que nos haga estar reflejando la luz de Cristo todo el tiempo. Entonces, cuando eso pase, cuando venga el ataque de Satanás por medio de sus argumentos, usted lo puede rechazar, usted lo puede detener ahí en su mente, y entonces no rebajará la palabra de Dios, vivirá conforme a la voluntad de Dios. Y luego dice en el 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjese ahí, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Ahí la palabra acechanza habla acerca de un plan bien elaborado para atacar la vida de los creyentes. Un plan que está bien detallado.
Esa es una acechanza de Satanás. Algo que él ha diseñado, ¿para qué? Para derribar nuestras vidas. ¿Y sabe dónde empieza? ¿Sabe con qué empieza siempre la acechanza de Satanás? En debilitar nuestra comunión con Dios, con el Señor. Una vez que debilita nuestra comunión con el Señor, ya no tenemos defensa, hermanos. No tenemos ninguna defensa. Una vez que debilita nuestro tiempo en oración, nuestro tiempo de la lectura de la palabra de Dios, que debilita nuestra comunión unos con otros, ¿qué nos defiende? ¿Qué nos defiende? A veces empezamos a pensar, no, pues yo soy muy inteligente, Satanás no puede conmigo. ¿Sabe qué? Esos pensamientos son absurdos. Satanás es sumamente astuto. Tiene una inteligencia sobrenatural, recuérdelo. Su sabiduría no es comparada con ningún ser humano sobre la tierra. Solamente Jesucristo la pudo vencer. Y mientras estemos en Jesucristo, lo podemos vencer. Pero nada más nos despegamos de Él y créanme que somos vencidos. Créanme que somos vencidos inmediatamente. Vienen entonces los falsos argumentos de Satanás a la mente. Y aquí vamos a ver qué dice Pablo en el 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora fíjese lo que dice Pablo. No tenemos lucha contra carne y sangre. Ahora, ¿se está contradiciendo Pablo acá? ¿Quiénes son los que nos atacan, hermanos? No es la gente. No es la gente la que procura nuestro mal cuando queremos servir a Dios. Entonces, ¿por qué Pablo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre? Realmente lo que significa eso es, no tenemos lucha contra las personas. ¿Sino contra quién? Contra las potestades, contra los principados, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ¿sabe qué es lo que Pablo quiere decir? Que cuando las personas vienen a hacernos daño a causa de nuestra fe, vienen porque están bajo el control de las huestes espirituales de maldad. Realmente, los que tienen ahí el control, no es la persona la que viene en sí, sino porque está bajo el control de un poder más fuerte que su voluntad, que es el poder de las huestes de Satanás. Eso significa Pablo, eso es lo que quiere decir. Y créanme que Pablo sabía lo que estaba diciendo. Ahí mismo en Éfeso, Pablo primero lo querían adorar y después lo querían apedrear. Ahí lo estaban persiguiendo ahí también en Éfeso. Él sabía muy bien lo que estaba diciendo. Sabía cómo Satanás mueve la mente de los incrédulos y cómo los controla a tal grado que puede ocasionar una persecución en contra de los hijos de Dios. Así es sencillamente lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces dice Pablo aquí, para que puedan estar apercibidos de todo esto, hay que ponerse toda la armadura de Dios. Para que puedan estar listos para la lucha, porque la lucha siempre está. Que no nos demos cuenta de ellos, hermanos, y que estemos vencidos es otra cosa. Pero cuando uno está apercibido de que la lucha siempre está ahí, ¿y sabe cuándo? Otra vez le vuelvo a decir, cuando estamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que tenemos que luchar no solamente contra principados y potestades, tenemos que luchar contra nosotros mismos. ¿Sabía eso usted? Tiene que luchar contra sus propias bajas pasiones que quieren salir. ¿Sabía eso usted? Cuando no nos damos cuenta que tenemos que luchar contra nuestras bajas pasiones, es porque estamos bajo el control de ellas. Porque nos están controlando y estamos viviendo en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, enseguida usted se da cuenta de cómo la carne quiere tomar control de nuestra voluntad. Y es ahí donde tenemos que apropiarnos de esta armadura. Vamos al versículo 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. A propósito, hermanos, cuando Pablo habla diciendo de que no tenemos lucha contra carne y sangre, Pablo está haciendo referencia a la lucha grecorromana. No sé si usted ha oído hablar de la lucha grecorromana. Cuando dos luchadores se enfrentan y se están agarrando y están tratando de derribar al otro para vencerlo. Bueno, ese es el estilo de lucha que Pablo dice contra las huestes espirituales de maldad. Un estilo de lucha frontal.
Recuerde usted aquí la armadura que Dios está dando aquí. No hay nada para la espalda. Toda la armadura que Dios da es frontal, dando a entender que el cristiano no está llamado a huir, sino a enfrentar el combate. Hay que enfrentar el combate. Es ahí cuando vienen las huestes espirituales de maldad. Dice lo primero, dice aquí en el 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí utiliza una palabra, ceñidos vuestros lomos. En el lugar de ahí, por ahí de Israel, en esos lugares del Medio Oriente, la gente andaba con túnicas. Y mientras andaba ahí en el lugar, ahí en la ciudad o en el pueblo donde estaba, pues andaba suelta. Pero cuando tenía que emprender un viaje largo, normalmente se ceñían los lomos, se amarraban la túnica para tener comodidad, para ir caminando durante ese viaje largo. Aquí Pablo utiliza esto y dice: cíñanse los lomos, porque esta lucha es una lucha continua. Ahora, ¿con qué ceñimos los lomos? Dice aquí: con la verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermanos? ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Es la que va a ceñir nuestros lomos, la que va a estar de continuo ciñéndonos. Ahí está la clave. ¿Cuántos de nosotros descuidamos la palabra de Dios, hermanos? Hay muchas novelas que ver, hay muchos deportes que disfrutar, hay muchas actividades que hacer, y ahí cuando quede algún tiempecito, ahí podemos leer la palabra de Dios, y normalmente nunca queda un tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Al no ceñir nuestros lomos con la verdad, pues andamos en la mentira. Andamos creyendo todo lo que Satanás pone en nuestra mente. Y eso es lo que pasaba en Éfeso. Ahí en Éfeso decían, por ejemplo, ya vimos en la mañana que la inmoralidad era algo común en Éfeso. Vivían como querían vivir en el aspecto sexual. Y decían, no, pues no hay problema, todo está bien. Al cabo Dios nos hizo así. Y es lo que se piensa el día de hoy, ¿verdad? Muchas veces se piensa, no hay problema. Dios nos formó. Si yo amo a un hombre o amo a una mujer, es de amor de Dios. O si yo no vivo conforme a la voluntad de Dios en el aspecto si Dios dice la sexualidad solamente es dentro del matrimonio, pero no importa, si amo a la persona, lo puedo hacer, es amor. Todo eso son perversiones que Satanás mete en la mente por no estar en la palabra de Dios, y que después lo llegamos a creer y pensamos que vivimos agradando a Dios así cuando estamos totalmente desagradándole. Qué terrible, ¿verdad? Todo esto es lo que tenemos nosotros que ir, por eso tenemos que ceñirnos con la verdad. La verdad es la verdad de Dios, no es mía, yo no la inventé, ni ningún ser humano la inventó. Es lo que Dios diseñó para que el ser humano pueda estar dentro de su voluntad, ¿verdad? Dice, sigamos ahí: y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo. Es la coraza, la que no deja pasar las flechas, todo eso es lo que protegía de los espadazos, todo. Luego sigue diciendo ahí: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahora fíjese en esto, el soldado tenía que tener un calzado para el pleito, para la lucha. Entonces eso es lo que Pablo toma aquí, dice: cálcense los pies con el apresto del evangelio. Es decir, el evangelio nos habla de lo que realmente Dios demanda de nosotros. ¿Y qué es lo que Dios demanda de nosotros? Y ve usted las perversiones del evangelio. Los que predican el evangelio el día de hoy dicen que Dios nos llamó a ser felices, que somos hijos de Dios, que debemos de gozar de todo, que nada nos debe de faltar, que debemos de estar sanos, que debemos de vivir sin preocupaciones, de conquistando todo, porque somos hijos de Dios. Pura mentira. Realmente, fíjese, mentira mezclada con verdad. La única verdad allá es que somos hijos de Dios. Esa es la única verdad. Pero a los hijos de Dios, recuérdelo cómo Dios nos llamó. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Eso es lo que dijo el Señor. Tome su cruz cada día y sígame. Obedézcame mi palabra. Niéguese a sí mismo es abandone sus propias ideas acerca de lo que es mi camino. Porque no estamos capacitados como seres humanos caídos para llegar a Dios por nosotros mismos. Tenemos que seguir
la guía que nos dejó el Señor Jesucristo. Para eso vino Él, para eso vino a morir. Por eso dice Él, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, y ese tomar su cruz habla de muerte, ¿verdad? Y esa muerte habla de padecimiento, de sufrimiento. Eso es de lo que nos habla el apresto del Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha, en una guerra. Ahora, vean lo contradictorio. El apresto del Evangelio de la paz. Habla de una guerra, pero habla también de paz. Es decir, para el Hijo de Dios habla que el Evangelio le produce paz en medio de la guerra. Eso es contradictorio, ¿verdad? Eso el mundo no lo puede hacer. ¿Qué quiere decir? Que mientras esté usted en la voluntad de Dios, usted va a tener una guerra. Pero a la vez, en su interior, usted va a tener una paz sobrenatural. Eso no más viene de Dios. Solamente viene del poder que solo le puede dar mientras estamos agarrados de su mano, hermano. Nada, no hay otro lugar más seguro para nosotros que el lugar de la obediencia a Dios. Pero muchas veces nos salimos del camino. ¿Por qué? Porque si descuidamos la verdad, entonces cualquier mentira entra a nuestra mente. Y cuando vivimos conforme a la mentira, ¿cuándo esperamos recibir bendición de Dios allá? ¿Cuándo Dios quiere bendecir? Cuando Dios quiere hijos obedientes, hijos amados, que seamos imitadores de Él. ¿No es lo que estudiamos en la escuela dominical? Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Así decía el apóstol Pablo. Bueno, sigamos aquí, dice ahí. Sobre todo, en el 16, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, ¿qué significa dardos de fuego, hermano? Los dardos de fuego son pensamientos que Satanás pone en nuestra mente. Estos pensamientos son para inflamar nuestra carnalidad y nuestras pasiones. ¿Qué significa, por ejemplo? Como hijos de Dios, sabemos que estamos llamados a vivir en santidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Sed santos, porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura, ¿verdad? Así dice. No, así dice mi versión. ¿La de usted también así dice? Yo creo que sí, ¿verdad? Todas las versiones dicen lo mismo. Bueno, ahora, viene Satanás con su dardo. Hombre, es un pecadito. Dios ni lo toma en cuenta. No te preocupes, no pasa nada. Y cuando nosotros dejamos de poner nuestra mirada en el Señor y pensamos que no pasa nada, ¿sabe que sí pasa? ¿Sabe que se rompe la comunión con Dios? ¿Sabe que es posible que el Hijo de Dios deje de alcanzar la gracia de Dios? Eso quizás no se lo han enseñado, ¿verdad? Pero es posible que el Hijo de Dios, por su desobediencia, deje de alcanzar la gracia de Dios. La Biblia lo dice, allá en Hebreos. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que vivir en obediencia. Recuerde usted que procuremos con diligencia, o miremos cómo andamos con diligencia. Que recuerda qué quiere decir diligencia. Con todo cuidado, con toda precisión, con toda exactitud, que estemos en la voluntad de Dios. Eso es lo que significa, que veamos que nuestra vida esté conforme a la palabra de Dios. Ese es como libramos la batalla nosotros los creyentes. Que estemos analizando que nuestra vida esté en obediencia a la voluntad de Dios. Así es como luchamos. Así es como dice aquí, para tomar el escudo de la fe. Porque cuando estamos viviendo así, entonces cuando vienen los dardos de fuego de Satanás incitándonos a pecar, la fe, el escudo, nos deja pasar esos dardos y se apagan antes de que inflamen nuestra carnalidad. ¿Sí se capta, hermanos? ¿Se comprende? ¿Cómo trabaja el escudo de la fe? Y luego dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora aquí, cuando se habla en griego de espada, se habla de dos tipos de espada. Una espada corta y una espada larga. La espada corta era para el combate cuerpo a cuerpo.
Y esa es la espada que Pablo está aquí, a la que se está refiriendo. Ahora, la espada, ¿qué es lo que hace? Es un instrumento para acariciar al enemigo o para destruir. Bueno, fíjese lo que hace la espada. La espada de la palabra de Dios, que es aquí, que es la palabra de Dios, corta. Y corta a todo mundo. A nosotros los creyentes nos corta para edificación. Nos corta y dice, ay Señor, tú tocaste mi pecado, me aparto de él, me aparto. Me hirió, pero me hirió para salvación, para edificación, para santificación. Ahora, para el que no quiere arrepentirse, lo corta para condenación. Ese es el doble efecto de la espada, que es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos va a decir en dónde estamos. La palabra de Dios nos va a mostrar en dónde estamos parados. Entonces, si nos corta y nos hace arrepentirnos, gloria a Dios. Hemos entendido, estamos en el camino correcto. Pero si nos corta y no nos arrepentimos, por el contrario, nos enojamos o nos volvemos indiferentes o hacemos todo lo que sea menos venir a Dios, ay de nosotros. Tengamos mucho cuidado, porque estamos en el camino hacia la condenación. Eso es lo que hace la espada de la palabra de Dios. Siempre lo va a hacer. Es el efecto dual que tiene, doble efecto, hermanos, para salvación y para condenación. Porque ella nos dice que si andamos en la voluntad de Dios, pues vamos al cielo, vamos salvos, vamos en la salvación. Pero que si no, somos hijos de ira. Estamos bajo la ira de Dios. Bueno, ya para terminar, dice aquí, 18, orando una vez por semana con 10 minutos de oración. Así dice. ¿No, verdad? ¿Cuánto dice ahí? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Aquí la oración y súplica se la divide Pablo, porque cuando se hace una oración normal, vamos a llamarla normal, es una oración para que Dios nos abra puertas, para que Dios provea nuestras necesidades. Pero luego hay otra que es oración de súplica, que es para necesidades especiales. Cuando está el ataque de Satanás bien fuerte, y nosotros necesitamos estar agarrados de la mano del Señor. Ahí Pablo dice, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica. Suplicando, Señor, tú conoces que estoy bajo ataque, pero me fortalezco en ti. Tú dame de tu gracia. ¿Por qué? Porque solamente así puedo vencer en esta lucha. Y luego dice ahí, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí vamos a terminar el día de hoy, hermanos. El cristiano siempre va a estar en batalla. Todo el tiempo va a tener que estar luchando. La vida cristiana aquí, en esta tierra, no es para que estemos relajados. Es para que estemos cuidando con toda dedicación, con todo esfuerzo, con toda la exactitud del caso, que estamos en obediencia a la palabra de Dios. Y para ello tenemos que estar en su palabra. Tenemos que aprender a deleitarnos en la palabra de Dios. Tenemos que aprender a escudriñar la palabra de Dios, que es la que nos va a mostrar qué quiere Dios de nuestra vida, qué no quiere de nuestra vida, la que nos va a dar el poder para corregir lo torcido de nuestras vidas. Y entonces estaremos viviendo, como dice la palabra, siendo imitadores de Dios. Y entonces seremos hijos amados por Dios. Yo amo a mi hijo, porque a pesar de que está luchando en contra de la corriente de este mundo, se mantiene fiel. Y yo lo amo y lo fortalezco. ¿No quiere usted que Dios se exprese así de usted? Yo sé que sí. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para luchar este combate. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra.
Sabemos que estamos en una lucha, pero no la podemos ganar si no estamos contigo, de tu mano. Y queremos vivir así. Para poder estar de tu mano, tenemos que estar en tu palabra. Tenemos que estar buscándote en oración. Tenemos que estar, Señor, perseverando en nuestra vida cristiana con toda atención, porque eso es lo más importante, Señor. Yo te pido que nos abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría espiritual, que podamos aprender a discernir lo que realmente es importante mientras estamos en esta vida, y que es el buscarte a ti y hacer tesoros en los cielos, donde los ladrones no entran allá, ni la polilla ni el orín corrompen. Te damos gracias por tu bendita palabra, y ahora, Señor, que vamos a celebrar la Santa Cena, yo te pido que nos hagas escudriñarnos a nosotros mismos, juzgarnos a nosotros mismos y ver si estamos en la fe y participar, Señor, de una manera digna. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.